Este, ay, aquí está. Bueno, Y falta que presente pantalla, profe. sí, ahí voy. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, porque si no, empiezo la clase así como si nada. Bueno, entonces vamos a hablar de la ecuación de Clausius-Mozotti. Entonces, pues en la clase pasada habíamos visto que la polarización, el vector de polarización estaba relacionado con el vector del campo eléctrico a través de esta cosa de aquí que se llama susceptibilidad eléctrica. Entonces, pues debería ponerle una E aquí abajo para distinguirla de la susceptibilidad magnética, pero no lo voy a hacer porque si no va a ser muy complicado, ¿no? Tengan en cuenta que en esta parte estamos viendo fenómenos eléctricos, entonces pues esta tiene que ser la susceptibilidad eléctrica. Bueno, entonces habíamos visto esto y habíamos visto que en consecuencia de esto, el vector de desplazamiento se podía escribir como epsilon por E y habíamos visto adicionalmente que el vector, que la permitividad del medio, pues era igual a la permitividad del vacío más la susceptibilidad del material, y estas tres ecuaciones de aquí pues están interrelacionadas porque pues está definida esta epsilon en términos de la susceptibilidad. Bueno, y también hablamos de que hay hay una manera, o sea, que detrás de este fenómeno, o sea, detrás de que el campo eléctrico dé lugar a una polarización, o sea, detrás de que este campo eléctrico de aquí dé lugar a una polarización, hay tres fenómenos principales que llamamos, que metimos a los tres adentro de la polarizabilidad, ¿no? Y vimos que había polarizabilidad electrónica, polarizabilidad molecular y polarizabilidad iónica, ¿no? Y que cada uno de esos mecanismos, pues apelaba a algún fenómeno físico, ¿no? Por ejemplo, la polarizabilidad electrónica era que el núcleo del átomo se desplazaba con respecto a la nube de electrones y eso generaba un dipolo eléctrico. La polarizabilidad iónica tenía que ver con el hecho de que un campo eléctrico separaba a los átomos en una molécula iónica porque estos estaban cargados, y la polarizabilidad molecular venía más bien del hecho de que de que hay moléculas que tienen un momento dipolar permanente. Entonces, si yo les aplico un campo eléctrico externo, entonces ese campo eléctrico lo que va a hacer es que las moléculas se orienten en una cierta dirección. Bueno, entonces lo que queremos hacer ahora es conectar a este fenómeno de aquí, a este fenómeno en el que el campo eléctrico genera polarización, que es un fenómeno macroscópico, con un fenómeno microscópico que es que los átomos de un material se orientan en la dirección en la que el campo eléctrico externo les dice que se tienen que orientar. Bueno, entonces, y eso se llama polarizabilidad, ¿no? Entonces queremos conectar la polarizabilidad con la susceptibilidad. Pero para eso vamos a tener que luchar un poco, porque no es tan simple. O sea, el resultado final de esta clase va a ser la ecuación de Clausius-Mozotti, que es justamente una ecuación que conecta la susceptibilidad con la polarizabilidad. Pero para poder llegar a eso vamos a tener que luchar un poquito más, ¿no? Entonces, antes que nada, vamos a tener que platicar del campo molecular para poder hablar de la ecuación de Clausius-Mozotti. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es el campo molecular? Bueno, pues ustedes fíjense que el campo eléctrico,
cuando yo hablaba del campo eléctrico, pues el campo eléctrico, por ejemplo, puede tener influencia sobre una partícula que tiene carga, porque pues la carga por el campo eléctrico me da una fuerza que actúa sobre esa partícula. Bueno, pero hubo otro momento en el que yo dije, bueno, pero la polarización va a ser un promedio de los momentos dipolares que hay en un diferencial de volumen, y en ese diferencial de volumen tiene que haber muchos momentos dipolares para que yo pueda hacer este promedio de manera correcta. Entonces tiene que haber muchos dipolitos aquí. Entonces, la pregunta que me queda es, ok, si yo quisiera estudiar qué le ocurre a cada dipolo magnético, o sea, cada átomo, qué le ocurre a los átomos de manera individual, o sea, no de manera colectiva, sino de manera individual, qué le ocurre a cada átomo con el campo eléctrico externo, o sea, cómo es que el campo eléctrico externo influye sobre ellos. Entonces, lo que me estoy preguntando es, bueno, tengo un átomo, por ejemplo, tengo un átomo aquí, ese átomo tiene un momento dipolar, que quién sabe cuál es, pero estamos presuponiendo que tiene un momento dipolar, y la pregunta es, ¿qué campo eléctrico experimenta este átomo si en el material hay un campo eléctrico E, un vector de desplazamiento D y una polarización P? O sea, ¿qué campo experimenta ese átomo? Bueno, y fíjense que la pregunta, o sea, uno podría irse con la finta de decir, bueno, pues es el campo total, que es la E, ¿no? ¿Se acuerdan que la E, hay dos evidencias de que es el campo eléctrico total? Bueno, una es que lo definimos así porque en la ley de Gauss dijimos que el campo eléctrico o sea, el flujo del campo eléctrico es igual a las cargas normales más las cargas de polarización. Entonces, pues esto quiere decir que este es el campo eléctrico total. Y adicionalmente habíamos visto otra ecuación en donde el campo eléctrico pues era el efecto del vector de desplazamiento y la polarización, que es equivalente a esto, ¿verdad? El vector de desplazamiento es producido por Q y el vector de polarización es producido por QP. Entonces uno podría decir, pues facilísimo, porque el campo eléctrico es el que contiene los efectos de las cargas de polarización y de las cargas normales. Entonces debería ser ese. Pues resulta que no, porque déjenme mostrarles por qué no. Bueno, eso no es cierto, porque el campo eléctrico, porque si yo tengo un átomo, vamos a suponer otra vez que tengo un átomo aquí. Bueno, ese átomo, este átomo de aquí, tiene vecinos. Entonces vamos a suponer que dibujo nada más los primeros 4 vecinos, aunque puede tener más, ¿no? En algunas de estas clases de, ¿cómo se llama? Ciencia de materiales y no sé qué, pues deben haber visto el asunto de los primeros vecinos, ¿no? Según las redes de Bravais y todo eso. Bueno, entonces imagínense que si estoy en una red cúbica simple, pues tengo estos 4 primeros vecinos más el que tengo aquí, bueno, si este es el eje, vamos a suponer que este es el eje X, ¿no? Entonces este es el eje menos X, este de aquí es el eje Y, y este es el eje menos Y, ¿no? Entonces, a ver, déjenme dibujarlo bien, entonces para que por lo menos quede bien. Entonces aquí tenemos otro átomo, y aquí tenemos otro átomo, y aquí tenemos otro átomo, ¿no? Y todos esos átomos tienen sus momentos dipolares, ¿ok? Entonces tienen su P, ¿no? La P, este tiene P también, ¿no? Todos tienen P, porque es un material dieléctrico, ¿no? Entonces, esa ya la había puesto. Y obviamente el átomo que está en el centro,
y que es vecino de todos estos átomos, también tiene una P. Entonces, el momento dipolar eléctrico, en la tarea que ustedes hicieron, encontraron que un momento dipolar eléctrico produce un campo eléctrico, ¿no? Y ese campo eléctrico que produce cada momento dipolar actúa sobre este cuate de aquí, sobre este átomo que tengo aquí en el centro. Entonces, el campo eléctrico de actúa sobre él y todos actúan sobre él, con una excepción, que es que él mismo no actúa sobre él mismo. O sea, el propio campo eléctrico de ese átomo no es percibido por ese átomo. Entonces, tengo que tener cuidado de quitar el efecto del propio átomo. Entonces, el campo eléctrico, así el que uno calcula tradicionalmente, o sea, la E, no es el campo eléctrico experimentado por este átomo. Tengo que calcular una cosa que se llama campo molecular, que es el campo que experimenta este átomo o molécula por parte de los vecinos cercanos y por parte del campo eléctrico externo que se le está aplicando al material. Entonces, ese es el campo eléctrico molecular. Ok, entonces, para calcular el campo eléctrico molecular, uno hace el siguiente truco. Lo que hacemos es, primero quitamos, o sea, vamos a suponer que estamos adentro del material, ¿ok? O sea que estamos adentro del material, o sea que aquí hay material, todo lo que estoy rayando de azul es material, ¿ok? Y aquí tengo una esfera que voy a decir que es de radio A, que tiene que ser un radio muy chiquito, y el átomo que quiero estudiar está en el centro. Está en el centro de esa esfera. Y todo el material que estaba dentro de la esfera lo saco del material y lo tiro a la basura, ¿ok? Bueno, digo, todo esto es imaginario, pues, pero es como una manera de calcular el campo eléctrico molecular. Bueno, y después de eso, si tiro todo lo que hay en el interior de este material, entonces tengo que tener cuidado de que, tengo que tener cuidado de volver a poner lo que está dentro de este material. O sea, tengo que volver a poner todo lo que haya dentro de este material. Entonces, lo que hago es poner los primeros 6 vecinos, ¿ok? Entonces, acuérdense que entonces ahí están los primeros 6 vecinos. Entonces, vamos a dibujar los ejes para que se vea un poquito mejor. Entonces, este es el átomo que quiero estudiar y voy a suponer que los primeros vecinos son los que van a tener la influencia más fuerte sobre ese átomo, ¿no? Entonces, quito todo el material, pero luego vuelvo a poner los primeros vecinos, obviamente sin poner el átomo de en medio. Entonces, el átomo de en medio no lo pongo y lo que hago es preguntarme cuánto vale el campo eléctrico en ese lugar. Entonces, igual y sería mejor que este átomo de aquí lo borrara y lo dibujara de otro color, como para que se entienda que ese átomo en realidad no está ahí, lo quité y lo único que hice fue volver a agregar a los primeros vecinos. Entonces agrego a los primeros vecinos. Bueno, entonces esto quiere decir que el campo eléctrico molecular va a tener, en principio, 2 orígenes. El primero de ellos es que cuando yo quito el material de esta bolita, vamos a suponer que la polarización del material está en esta dirección. Entonces, de lo que vimos en clases pasadas, en esta superficie tienen que formarse una densidad de carga de polarización. Entonces aquí se va a formar una densidad de carga de polarización, ¿no? Entonces acuérdense que la densidad de carga de polarización era P.N evaluado sobre la superficie. Entonces aquí hay una densidad de carga de polarización positiva porque el vector normal de superficie en este lado va en esta dirección, o sea, va desde el material hacia el exterior del material. Y de este lado del material se va a formar una densidad de carga negativa porque de este lado tenemos el vector normal de superficie en esta dirección, entonces de este lado va a haber cargas negativas. Entonces, ese campo eléctrico
o sea, como tengo cargas positivas de este lado y cargas negativas de este lado, pues se va a formar un campo en este lugar. Y ese campo lo vamos a llamar EP. Y ahorita vemos a qué es igual el campo EP. Y otro campo eléctrico que tengo que tomar en cuenta es el de los primeros vecinos. Entonces tengo que sumar el campo eléctrico de los 6 primeros vecinos. En este caso vamos a suponer que es una red cúbica y tengo 6 primeros vecinos. Bueno, entonces ahí me gustaría que fueran prestando atención en las limitaciones que tiene este cálculo. Quiero que vayan viendo que este cálculo tiene varias limitaciones. De hecho, si estoy contando bien, tiene hasta el momento 2 limitaciones, quizá 3, dependiendo si hago una distinción muy fuerte. Entonces, pero ustedes vayan pensando en qué limitaciones tiene este cálculo hasta el momento. Van a ver que tiene varias, o sea, no... tiene varias limitaciones, pues. Bueno, entonces... primero vamos a preguntarnos cuál es el campo eléctrico P, ¿ok? Vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿ok? Y el E', ahorita les platico, pero ese ustedes lo van a hacer de tarea. Bueno, entonces el campo eléctrico P, el campo eléctrico P, ¿cómo lo calculo? Bueno, entonces tengo la esfera en ese lugar y quedamos que la esfera esta que saqué de material y quedamos que si entonces, para empezar voy a suponer que o sea, ¿quién sabe en qué dirección está la polarización, verdad? Sepa en qué dirección está. Pero lo que vamos a suponer es que no es tanto una suposición, más bien es como una decisión de cómo hacer el cálculo. Vamos a poner el eje Z en la misma dirección en la que está la polarización, ¿no? Yo mis ejes coordenados los pongo como se me dé la gana, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es que voy a poner al eje Z en la dirección de la polarización. Entonces, pues, vamos a poner a la polarización en esta dirección, ¿no? A ver, permítame tantito. Entonces, insert era. Entonces, esta es la polarización y la voy a poner en la misma dirección que el campo. O sea, el eje Z lo voy a poner en la dirección de la polarización. O sea, ahí está. Este es el eje Z, entonces este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, entonces, según esto, lo que habíamos visto en clase es que la densidad de carga de polarización es P.N evaluado sobre la superficie. Bueno, entonces, si la polarización está en esta dirección, o sea, si mis ejes están acomodados de esa manera, entonces la polarización es P por K, donde esta polarización es, para todo efecto práctico, es constante porque esta bolita que tengo aquí es de radio A, pero es muy pequeñita. Entonces, como es microscópica, está en una escala tal que el vector de polarización en esta escala es constante. O sea, en este interior yo puedo tomarlo como que es constante. Bueno, entonces, a ver, si aquí afuera hay material, y aquí afuera hay material, ¿no? Entonces, y quiero calcular el vector quiero calcular la densidad de carga superficial de polarización. Entonces, ¿cuál es el vector normal de superficie en esta esferita? ¿Quién me puede decir? UR. UR, exactamente. A ver, de hecho, no estoy totalmente de acuerdo contigo, pero casi estoy de acuerdo contigo. Menos UR, exactamente, porque acuérdate que el vector normal de la superficie de un material va desde donde hay material a donde no hay material, ¿no?
El vector normal de superficie va hacia donde no hay material. Entonces, eso quiere decir que ese vector, el vector normal de superficie, va en esta dirección y es UR, ¿ok? N es UR. Entonces, N es menos UR porque va en la dirección de hacia el centro de la esfera, ¿ok? Entonces, vamos a sacar la densidad de carga de polarización. Entonces, la densidad de carga de polarización debería ser P.N evaluado sobre la superficie, y esto es PK punto el vector UR. Entonces, el vector UR es seno de teta coseno de phi por I más seno de teta seno de phi por J más coseno de teta por K. Entonces, si hago el producto punto de estos dos, lo que me queda es P, bueno, y aquí hay un menos, ¿no? Entonces, es P por el coseno de teta, menos P por el coseno de teta. Bueno, y fíjense que esto tiene todo el sentido del mundo, porque si yo otra vez dibujo la esfera, ¿no? Si otra vez dibujo la esferita, entonces, en esta dirección, en la dirección Z positiva de esa esfera, en esta dirección de aquí, el ángulo teta es igual a 0. Y en esta dirección, en la que está del otro lado, el ángulo teta es igual a pi. Entonces, de este lado, la carga, si teta vale 0, entonces esta cosa de aquí es negativa del lado derecho. O sea, que quiere decir que de este lado tengo una densidad de cargas de polarización negativas. Más bien así, ¿no? Negativas. Y del otro lado tengo una densidad de carga positiva. ¿Ok? Entonces tengo cargas positivas de este lado, porque cuando coseno de teta, cuando teta vale pi, coseno de teta es menos 1, entonces de este lado tengo cargas positivas. Y luego, aquí en el ecuador de esta esfera, la carga es neutra. O sea que aquí vale sigma P es 0, ¿no? Entonces, en este extremo, sigma P es igual a P, y en este extremo, sigma P es igual a menos P. Entonces, pues está de este lado la carga es positiva y de este lado la carga es negativa. Entonces, el campo eléctrico que me va a salir tiene que ir en la dirección de Z. Entonces, vamos a calcular ese campo eléctrico, que es EP. Entonces, para calcular el campo eléctrico de una densidad de carga superficial, lo que tengo que hacer es EP, entonces es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0 por la densidad de carga superficial como función de R' por R menos R' entre R menos R' al cubo por el diferencial de superficie, ¿no? Incluso hay una tarea en donde van a tener que hacer algo parecido a esto, pero para otra configuración diferente. Entonces, pues tengo que identificar quién es quién en esta ecuación. Entonces, para eso voy a hacer otro dibujito. Entonces, acuérdense que en el campo eléctrico, el vector R es el lugar en el que quiero medir el campo eléctrico, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿quién me puede decir dónde quiero medir el campo eléctrico en este caso? ¿En qué lugar? Acuérdense que quiero... Dentro de la esfera. Pero, ¿hay algún lugar en particular adentro de la esfera en el que lo quiero medir o es en cualquier lugar adentro de la esfera? La superficie. ¿Perdón? La superficie. No, a ver. Acuérdense cuál es mi intención. Mi intención es calcular el campo eléctrico molecular que experimenta uno de esos átomos. El que está en el mero centro es el que puse en el centro de esa esfera, el átomo en el que quiero calcular el campo eléctrico molecular.
Entonces, el lugar en el que quiero calcular el campo eléctrico es en el centro de la esfera, porque es el lugar en el que está ese átomo. Entonces, este es el lugar en el que quiero calcular el campo eléctrico. Bueno, entonces, si ese es el lugar, ¿cuánto vale R? ¿Cero? 0, exactamente, porque estoy en el origen. Bueno, y R', que es el vector que apunta en la dirección en la que está la distribución de carga, es justamente el vector R por UR. Y esto, bueno, tiene la forma que ustedes ya saben, ¿no? De la que vimos bueno, que estaba anotada en la página anterior. Bueno, entonces, R menos R', entonces R menos R' es igual a menos R', porque este de aquí es 0, y esto es igual a menos R, que es el radio de la esfera. Ah, pero el radio de la esfera habíamos dicho que era A. Entonces, a ver, discúlpeme para que haya menos notaciones raras. Entonces, el radio de la esfera era A. Entonces, aquí, pues también tenemos que poner A. Entonces, aquí ponemos menos A por el vector unitario en la dirección radial. Y si le saco la magnitud a esto, ¿cuánto sería la magnitud de esto? Muy bien, exactamente. Bueno, entonces, pues ya estoy en condiciones de sustituir aquí adentro, ¿no? Entonces, el campo eléctrico debido a las cargas de polarización es igual a 1 entre 4pi epsilon 0 por la integral de, y acuérdense que la densidad de carga superficial era menos p por el coseno de teta. Esa es la densidad de carga superficial. Y R menos R', pues ya quedamos que es menos A por UR, ¿no? Entonces, aquí tenemos menos A por UR. Y en el denominador, simplemente tengo una A al cubo, porque la magnitud es R menos R' al cubo. Y el vector el diferencial de superficie es A cuadrada por el seno de teta, por el diferencial de teta, por el diferencial de phi, que es el ángulo azimutal. Entonces, la P y la A, bueno, aquí hay un menos, aquí hay un menos, aquí tengo una A al cubo y esta A al cubo se cancela. Entonces, en realidad aquí me sale una P al exterior y entonces me queda P en el exterior entre 4pi epsilon 0 por la integral de coseno de teta por UR por el diferencial de superficie, que es seno de teta, diferencial de teta, diferencial de phi, sobre la superficie de la esfera, ¿no? Entonces, tengo que hacer esta integral de aquí. Entonces, pues vamos a hacerla. Es una integral bastante fácil de hacer porque hay un montón de cosas que se cancelan y pues eso hace que sea muy fácil de hacer, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esta integral. Entonces, esto es igual a, y entonces vamos a sustituir lo que es bueno, deme chance nada más de mientras hacemos la integral, quitar esta cosa de aquí. A ver, espérame tantito. Entonces, déjenme quitar déjenme quitar esta cosa de aquí porque me estorba. Es para hacer la integral más rápido, ¿no? Entonces, esto me da... Entonces, este coseno lo voy a pasar para el final y voy a escribir UR. UR es seno de teta, coseno de phi por I, más seno de teta por seno de phi por J, más coseno de teta por K, y todo esto por coseno de teta por seno de teta
por el diferencial de phi. Y se me olvidó comentar una cosa en la ecuación anterior. Fíjense que se me olvidó comentar una cosa. Quiero que se fijen en este A cúbica. O sea, yo dije así muy, muy casual que la A cúbica se cancelaba. Bueno, eso es muy importante porque lo que quiere decir es que el resultado no va a depender de la A. O sea, no va a depender del tamaño de la esfera que yo utilicé para hacer el cálculo, sino que va a depender exclusivamente o sea, va a depender de otras cosas, pero no va a depender del radio de la esfera. Acuérdense que esa esfera es imaginaria, ¿no? Entonces, si viene alguien y se imagina esa esfera más grande, si el resultado dependiera del tamaño de la esfera, entonces dependería también dependería también del tamaño del que yo me imagino esa esfera, ¿no? Entonces, eso no puede ser. El resultado debería ser independiente del tamaño que uno se imagina de la esfera. Y eso es lo que nos salió, ¿no? La A cúbica desapareció, se canceló, y entonces pues ya no depende del tamaño de la esfera, ¿no? Entonces eso es muy bueno, quiere decir que vamos bien. Bueno, el ángulo phi se integra desde 0 hasta 2pi. Y si ustedes se fijan, aquí tengo el ángulo phi, pero no tengo ninguna otra integral de phi. Entonces, de esta parte de la integral me sale una integral del coseno de phi por el diferencial de phi entre 0 y 2pi, que es el ángulo polar. Bueno, esta integral de aquí, ¿a qué es igual? 0. 0, ¿verdad? Entonces, y esta integral de aquí me sale una integral muy parecida. Aquí me sale una integral que es la integral de 0 a 2pi del seno de phi por el diferencial de phi. Y esta también es 0. Entonces quiere decir que esta integral de aquí es 0 y esta integral de aquí es 0. Entonces, lo único que me queda, o sea, no necesito hacer las demás integrales porque afortunadamente no tengo que hacerlas, aunque no están difíciles, pero no tengo que hacerlas porque ya sé que me van a dar 0. Entonces, lo que me queda es k por la integral del coseno de teta, o sea, que es este de aquí, por este coseno de teta, entonces es coseno de teta al cuadrado, por el seno de teta, que es el seno de teta del elemento de volumen, de superficie, perdón, por el diferencial de teta, por el diferencial de phi. Entonces, el diferencial de phi, bueno, aquí vamos a poner un poquito de manera más, vamos a poner un poquito más, con más precisión, cuáles son los límites de integración. Y entonces esta integral de aquí se puede escribir de esta manera, pues el ángulo azimutal siempre va de 0 a pi y el ángulo polar va de 0 a 2pi. Entonces, la primera integral que puedo hacer es esta de aquí. Entonces, pues esta integral lo único que me saca es un 2pi, que es 2πk, y la integral que me queda es la integral desde 0 hasta pi del coseno al cuadrado de teta por el seno de teta por el diferencial de teta. Entonces, pues hago un cambio de variable que es u igual a coseno de teta. Entonces, diferencial de u es igual a menos el seno de teta por el diferencial de teta. Y lo único que tengo que hacer es sustituir aquí. Y lo que me queda es 2pi por k y la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Y hay un signo menos debido a este diferencial de u. Y entonces esto lo que me da es menos 2pi por k, que multiplica a u al cubo sobre 3 entre 0 y pi. Y esto es lo mismo que menos 2pi sobre 3 por k por el coseno al cubo de teta entre 0 y pi. Y entonces, entre estos límites de integración, pues esto de aquí me da menos 2. Entonces, lo que me queda es 4pi sobre 3 por k. ¿Ok? Entonces, todo este relajo para llegar a esta integral, ¿no? Bueno, y ahora no se olviden de que el campo eléctrico
El campo eléctrico de la polarización es en realidad 1 entre 4pi epsilon 0 multiplicado por esta, o sea, P entre 4pi epsilon 0 multiplicado por esta integral, ¿no? Entonces, me regreso a la hoja anterior y entonces me queda que el campo eléctrico, debido a las cargas de polarización que se formaron en la esferita, es igual a P entre 4pi epsilon 0, ¿no? Que es el factor que multiplicaba a esa cosa por 4pi sobre 3 por K. Entonces, este con este se va y lo que me queda es P por K entre 3 epsilon 0. Y luego acuérdense que habíamos dicho que el eje Z estaba en la dirección de K. Entonces, P por K es la polarización. Entonces, me queda P entre 3 epsilon 0. ¿Ok? Y este resultado es muy, pero muy importante. O sea que este resultado de aquí es muy importante. Bueno, entonces, déjenme regresarme unas hojitas atrás porque, bueno, en primer lugar quiero agregar una cosa. Bueno, entonces, aquí al principio, entonces ya tengo este, ¿no? Ya tengo este de aquí y me falta este. Bueno, nada más que le voy a agregar el campo eléctrico externo, ¿ok? Entonces, tomo el campo eléctrico externo, pongo el campo eléctrico externo, o sea que es el campo eléctrico que de por sí está en esa región del espacio. A ese campo eléctrico le quito, o sea, al material le quito una bolita, entonces al quitar una bolita aparece este campo eléctrico de polarización y luego le regreso los primeros vecinos y ya de entrada tenía al campo eléctrico original. Entonces, déjenme hacer una captura de pantalla de todo esto para que lo tengan en las notas. Y ya mero... y ya mero nos pasamos a lo que sigue. Pues hacer una pregunta. Sí, dime. ¿El campo eléctrico con prima a qué se debe? Bueno, es el de los primeros vecinos. Mira, si quieres, regresamos sobre eso. Mira, o sea, a ver, de hecho, lo podemos volver a hacer. No me molesta volver a hacerlo porque es muy importante tener comprendido eso para poder hacer lo demás. Entonces, ve, fíjate, tú originalmente, a ver, déjame ver si lo puedo explicar mejor ahora. So, originalmente tú tienes un material, ¿no? Entonces, tú estás adentro de un material. Aquí está el material, ¿no? Está el material por todos lados y hay un campo eléctrico E, ¿ok? Este campo eléctrico E acuérdate que el campo eléctrico está producido por las cargas de polarización y por las cargas normales. O sea que este campo eléctrico de aquí es el campo eléctrico total. O sea, es todo el campo eléctrico que experimentaría cualquier carga que tú pongas en esta región del espacio. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que haces es, dices, ok, yo nada más quiero saber el campo eléctrico sobre una pelotita. Entonces lo que hago, o sea, sobre un átomo, pues, sobre una particulita, ¿no? Entonces lo que hago es que quito una esfera de material. Quito esa esfera de material. Ching. Bueno, se quitó todo, ¿no? Pero no importa. Entonces, nada más me queda la esfera nada más me queda el material afuera de la esfera. Pero tengo este campo eléctrico. Entonces, vamos a ir haciendo la contabilidad. Entonces, el campo eléctrico molecular que experimenta este átomo de aquí, entonces va a ser igual al campo eléctrico externo, pero entonces, como quité la esfera, se me forman estas cargas de polarización. Entonces, negativas de este lado y positivas de este lado.
Entonces, eso te da lugar a un campo eléctrico que llamamos EP. Porque quitaste la esfera. Entonces, aquí tienes que agregar a EP. ¿Ok? Bueno, y ahora tú dices, ok, pero yo quité esta esfera, ¿no? No tengo derecho a quitar todo. Tengo que volver a poner a los primeros vecinos, por lo menos. Porque los primeros vecinos son los que tienen el efecto más significativo. Entonces, pones a los primeros vecinos. S', es el campo eléctrico de los primeros vecinos. Entonces, o sea, de estos, por ejemplo, si la red fuera una red cúbica simple, serían los 6 primeros vecinos, ¿no? Entonces, eso te da lugar a un campo eléctrico que es E'. Este es el de los primeros vecinos. Entonces, con eso, volviste a dejar al material en las mismas circunstancias, salvo por el hecho de que este átomo, que es el sobre el que quieres medir el campo eléctrico, ese no lo volviste a poner. Entonces, no estás tomando en cuenta el campo eléctrico producido por ese átomo. Bueno, no sé si contesté tu pregunta con eso. Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Ok. Bueno, entonces ahora, bueno, fíjense, déjenme, E' ustedes lo van a hacer de tarea, pero déjenme delinearles un poquito cómo es ese ejercicio. Entonces, pues ustedes tienen un átomo, ¿no? Entonces, y ese átomo vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo así, ¿no? Entonces tengo el eje Y, el eje X, entonces este es el eje X, este de aquí es el eje Y y este es el eje Z, ¿no? Entonces, el átomo que nosotros queremos, sobre el que queremos conocer el campo eléctrico, está aquí. Entonces, mi intención es calcular cuánto vale el campo eléctrico aquí en este lugar, ¿ok? En este mero lugar. Bueno, entonces, ya vimos que salía EP, pero aparte tengo a los primeros vecinos, ¿no? Entonces, si es una red cúbica simple, mis primeros vecinos son este cuate de aquí, este cuate de aquí, este cuate de aquí, este cuate de aquí, este cuate de aquí y este cuate de aquí. Bueno, entonces, y cada uno de ellos tiene un momento dipolar P. P, ¿no? P, y todos, en principio, no hay ningún motivo para pensar que estén orientados en la misma, bueno, vamos a suponer que están orientados en la misma dirección. Todos están orientados en la misma dirección. Bueno, entonces ahora, de su tarea, ustedes deben haber llegado a que el campo eléctrico de un dipolo es 1 entre 4pi epsilon 0, que multiplica a P punto R menos R' entre R menos R' a la quinta por R menos R'. ¿Se acuerdan que tenían que hacer una expansión y no sé qué? Entre R menos R'. Y creo que me está faltando un 3 por aquí. ¿Ok? Entonces ese es el campo eléctrico de un dipolo, de un dipolo eléctrico, ¿no? Entonces, ahora, fíjense que ustedes no solo tienen un dipolo ahí, sino que tienen 6 en total. Entonces, eso quiere decir que por cada uno de estos dipolos tienen un campo eléctrico como este, de aquí. O sea, tienen un campo eléctrico como este de aquí, ¿no? Que este es un resultado que les debe haber salido de la tarea. Entonces, si ustedes suman el campo eléctrico de cada dipolo de estos en el centro, resulta que E', o sea que E', que sería la suma, que sería igual a la suma desde I igual a 1 hasta 6 de los campos eléctricos dipolares de cada uno de los dipolos,
Resulta que esto da 0. Y ese es un ejercicio de la tarea. Entonces, a ver, déjenme perfilarles un poquito ese ejercicio para que cuando hagan la tarea no estén en blanco. Entonces, a ver, se me olvida que pues, es muy cómodo hacer copy-paste. Entonces vamos a hacer un copy-paste de esto. Y vamos a ponerlo en esta página. Y también vamos a hacer un copy-paste de esto y vamos a ponerlo en la otra página. Entonces tenemos estas dos cosas aquí. Muy bien. Bueno, entonces, a ver, vamos a suponer que tomamos a este átomo de aquí. A este átomo de aquí. Bueno, entonces, para ese átomo, ¿quién me puede decir qué valen R y R'? O sea, les recuerdo, R es el lugar en el que quiero calcular el campo eléctrico y R' es el lugar en el que se encuentra el dipolo. Entonces, a ver, ¿quién es R? En este caso, 0, ¿verdad? Porque quiero conocer el campo eléctrico de este dipolo aquí en el centro. Entonces, R es igual a 0. Y para este dipolo, ¿quién es R'? AJ, exactamente. Bueno, y entonces, bueno, y el momento dipolar, pues es P. ¿Quién sabe en qué dirección está, no? No dice en qué dirección está. Pero la cosa es que las P's de todos los momentos dipolares son iguales. Pues entonces, lo único que tienen que hacer es sustituir esto aquí, en esta ecuación. Entonces, fíjense que en este caso en particular, el de este átomo, eso les da 1 entre 4pi epsilon 0 por 3 por P punto. Entonces, quedamos en que R es 0, R' es AJ, entonces aquí tengo menos AJ por menos AJ entre la norma de R menos R' a la quinta, que es A a la quinta. Y aquí tengo menos P sobre A, y aquí me equivoqué, es al cubo. Entonces, a ver, perdón, me voy a la página anterior. Aquí va al cubo. Entonces, aquí me queda al cubo, ¿no? Entonces, si se fijan, este primer dipolo lo que me da es 1 entre 4pi epsilon 0. P.J me da PY, ¿no? Entonces, aquí me queda 3PY, porque P.J es igual a PY. Entonces, 3PY. Y aquí tengo una menos A por menos A me da A cuadrada, entonces aquí me queda A al cubo. Y aquí tengo una J, que es esta J de aquí, menos P entre A al cubo. Bueno, entonces, este es el momento dipolar, este es el campo eléctrico de este momento dipolar. Pero pues luego le tengo que sumar este y este. Y van a ver que si uno los suma todos, esos momentos dipolares se cancelan, ¿ok? Les hago la advertencia de que no se cancelan en pares, ¿eh? O sea, que hay que poner los 6 para que vean cómo se cancelan. O sea, tienen que poner los 6 momentos dipolares en la suma para que vean cómo se van cancelando. No se cancelan entre, por ejemplo, el que está en Y y el que está en menos Y. Se cancelan todos contra todos. Entonces hay que ponerlos todos, pues, ¿ok? Bueno, entonces pues más o menos esa es la idea. Bueno, y si ustedes suman los 6 momentos dipolares de estos átomos, que no lo voy a hacer yo porque, les repito, lo van a hacer ustedes de tarea, entonces lo que sale es que el campo eléctrico E', resulta que es 0, ¿no? Entonces esto de tarea. O sea, esto va a venir en una de las tareas que les voy a poner en línea. Ok, bueno, entonces, ¿qué tengo hasta ahora? Bueno, pues tengo que el campo eléctrico molecular, que era igual a E más E'
Bueno, mejor más EP más E'. Entonces es igual al campo eléctrico externo más el campo eléctrico debido a las polarizaciones, que si se acuerdan, ese era P entre 3 epsilon 0, ¿no? Es esto que tenemos aquí. Es P entre epsilon 0. Entonces, pues vamos a ponerlo. Entonces es más P entre 3 epsilon 0. Bueno, entonces y este resultado es importantísimo. Este resultado es, pues, es el resultado más importante de la clase de hoy. O sea que un átomo en el material, no, o sea, como pueden ver, no siente nada más el campo eléctrico externo, sino que siente el campo eléctrico externo más el efecto de la polarización, no de los primeros vecinos, sino de los que están muy lejos. O sea, siente más la influencia de los demás como fenómeno colectivo que lo que siente por parte de sus primeros vecinos. Bueno, entonces este resultado es vital, o sea, es el resultado más importante de toda la clase de hoy. Bueno, va a haber otro resultado importante, pero este es muy importante. Bueno, yo les había preguntado a ustedes qué defectos le veían a esta demostración que estamos haciendo ahorita. Entonces, a ver, ¿quién me podría decir qué defectos tiene esta demostración? ¿Qué defectos ven ustedes? Podría ser que se toman en cuenta los dipolos, pero es como una aproximación. Exactamente, o sea, ¿qué otra? Exactamente, que tomo los dipolos, pero los dipolos en sí son una aproximación, ¿no? ¿Cómo mejorarías el cálculo para que fuera más preciso? Para no solo tomar los dipolos. Aumentando al término octopolar. Cuadrupolar, octupolar, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ese es un defecto, muy bien. ¿Qué otros defectos encuentran en este cálculo? A ver, si quieren, vamos página por página. Aquí yo dije que E' vale 0, pero para que E' sea 0, ustedes van a ver en la tarea que es muy importante que todos los dipolos estén en la misma dirección. A ver, ¿eso les parece como que tiene que ser así o podría ser diferente? ¿Podría ser que un material se comportara diferente y que tuviera otra polarización? Exactamente, que por ejemplo, este dipolo de aquí estuviera en una dirección y este otro estuviera en otra dirección, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser que por algún fenómeno, que haya un campo eléctrico muy intenso. Por ejemplo, eso puede ocurrir en los semiconductores cuando están sometidos a tensiones muy grandes. Se forman campos eléctricos monumentales en el interior del material. Y eso podría hacer que los dipolos no estuvieran en la misma dirección. Entonces, eso ya es un error. Bueno, no es un error, es una limitación del cálculo, pues. O sea, hay otros casos en los que sí se puede pensar, en la mayoría de los dieléctricos, se puede pensar que todos los dipolos están apuntando en la misma dirección. Bueno, y eso me lleva al otro problema, que nada más tomé los primeros vecinos. Pero si ustedes se acuerdan, en las primeras clases, habíamos dicho que en un volumen, en un diferencial de volumen, esto es como si fuera un diferencial de volumen, tenían que caber muchos átomos, ¿no? Entonces no nada más tengo los primeros vecinos, seguramente tengo los segundos y los terceros, con toda seguridad. Entonces, fíjense, el efecto de los primeros vecinos, el campo eléctrico E', pues resulta que es 0, y ustedes lo van a demostrar de tarea. Pero ¿qué tal si los segundos vecinos no dan un campo eléctrico igual a 0 y dan un campo eléctrico que tiene algún cierto valor? Pues ese ya no lo pusimos, ¿no? Entonces ahí hay otra limitación. A ver, ¿qué otra limitación ven en este cálculo? A ver, vámonos un poquito más atrás. A ver si... Bueno, esto otra vez es lo de los primeros vecinos, entonces de eso ya hablamos. ¿Qué otra limitación ven en este cálculo? Entonces, pues aquí lo único que hicimos fue la integral. ¿Qué más?
Bueno, pues yo ya no veo más, o sea, yo honestamente ya no le veo más, Profe, Sí, dime. ¿pudiera ser tipo de red? Por ejemplo, ahora Ah, eso exactamente, eso se me estaba pasando. Exactamente. Muy bien, el tipo de red, exactamente, Rodrigo. El tipo de red, yo lo hice, ustedes van a demostrar que los primeros vecinos no producen campo, o sea, solamente producen campo, o sea, no producen campo si están en una red cúbica simple, pero pues hay otras 11 redes de Bravais, ¿no? Entonces, eso quiere decir que en principio ustedes tendrían que probar con las otras 11 redes de Bravais para ver si el, el material es cierto que la E' es igual a 0. Yo honestamente, siempre que doy este curso, el de electromagnetismo, en donde tengo que hablar de esto, digo, ay, pues voy a probar con alguna otra red de Bravais, pero luego siempre se me olvida y nunca he probado. Entonces, honestamente no sé si hay alguna otra red de Bravais en la que E' no sea igual a 0. Tengo la impresión de que puede ser que en todas sea igual a 0, porque a pesar de que no tienen mucha simetría, por lo menos sí tienen esta cosa de espejo, ¿no? Que si sobre una dirección de un lado tienes un átomo, sobre esa misma dirección del otro lado tienes otro átomo. Entonces puede ser que todas sean 0, pero habría que probarlo, ¿no? O sea, eso no se puede, no lo podemos saber si no lo probamos, ¿no? Entonces esa podría ser una limitación. Muy bien, bueno, entonces, o bueno, no sé si a alguien se le ocurre otra que yo pasé por alto o que no mencionó Rodrigo tampoco. No, yo creo que esas son todas. Entonces, digamos que ese campo molecular funciona siempre y cuando uno tome en cuenta que se tiene que cumplir todo eso, ¿no? O sea, que los segundos vecinos tengan un efecto realmente muy pequeño, que, que la red sea cúbica o que si es otra red, pues esa red también dé prima cero, en fin, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con esas condiciones. Bueno, pues este resultado que tengo aquí es buenísimo porque este resultado sobre el campo eléctrico molecular me conecta el mundo de lo microscópico con el mundo de lo macroscópico. Esto es micro y esto es macro. Micro y esto es macro. Entonces, esta ecuación me conecta el mundo de lo microscópico con lo macroscópico. Y de aquí voy a sacar la ecuación de Clausius-Mozotti. Bueno, entonces, pero necesito una cosita más, que es definir de manera formal la polarizabilidad. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Vamos a definir la polarizabilidad. Entonces, ¿qué es la polarizabilidad? Bueno, pues ya tengo el campo molecular y otra vez parezco disco rayado, pero pues sí es importante que lo vean para que vean de dónde sale la polarizabilidad. Entonces acuérdense que aquí lo que decíamos es que la polarización del material debería ser paralela al campo eléctrico y no solo eso, sino que debería ser proporcional. Cuanto más grande sea el campo eléctrico, más grande debería ser la polarización, ¿no? Y esto suena como razonable. Bueno, entonces vamos a definir la polarizabilidad, que es parecida a la susceptibilidad, vamos a definirla de la siguiente manera. Entonces, tengo un átomo, así, y tengo su momento dipolar eléctrico. Entonces, el campo que experimenta este dipolo es el campo eléctrico molecular. Entonces, sería muy razonable también pensar que el dipolo eléctrico, o sea, la magnitud de ese dipolo, debe ser proporcional al campo que experimenta ese átomo. Y si se fijan, esta relación de aquí se parece mucho a esta.
porque este lado habla de la polarización del material, bueno, este habla del momento dipolar del átomo, y aquí tengo un campo eléctrico y aquí tengo un campo eléctrico, y esta es una constante de proporcionalidad. Bueno, la alfa se llama polarizabilidad. ¿Ok? Esta es la polarizabilidad. Y la clase pasada habíamos comentado que había 3 fenómenos, había un cuarto que dijimos que no lo íbamos a discutir, pero dijimos que había polarizabilidad electrónica más polarizabilidad iónica más polarizabilidad molecular. O sea que la polarizabilidad total del material es la suma de las 3 polarizabilidades. O sea, puede haber alguna que no esté presente en ese material que ustedes están estudiando, pero entonces esa alfa valdrá 0, ¿no? Entonces esa alfa viene de los 3 materiales. Bueno, entonces si se fijan, esta ecuación de aquí es la versión microscópica de esta ecuación, que es la versión macroscópica. Bueno, entonces vamos a conectar los dos mundos, ahora sí. Entonces, la polarización, acuérdense ustedes que era la suma de todos los dipolitos que había en un volumen dividido entre el volumen en el que estaban esos dipolos. O sea que esta P de aquí la puedo escribir como N, donde N es el número de dipolos que hay en un cierto volumen, multiplicado por el momento dipolar eléctrico, y esto dividido entre el volumen de ese diferencial de volumen, o de ese volumen, ¿no? O sea, acuérdense que la P, a ver, déjenme escribirlo para que no les parezca tan raro. La P se definía como la suma de los momentos dipolares en un diferencial de volumen entre delta B, ¿ok? Donde delta B era el diferencial de volumen. Entonces, esto mismo lo puedo calcular diciendo, bueno, pues esto es el número de átomos o moléculas que tiene la muestra, que eso se calcula muy fácil con el número de Avogadro, por el momento dipolar promedio que tienen esos átomos, y todo eso dividido entre el volumen total de la muestra. Y entonces esto finalmente lo puedo escribir como N por P, donde N es igual al número de partículas por unidad de volumen. Bueno, entonces quedó aquí que P es igual entonces a N por P. Pero esta ecuación de la polarizabilidad me dice que esta P debe ser alfa por el campo eléctrico molecular. Entonces aquí tengo N por alfa por el campo eléctrico molecular, y el campo eléctrico molecular no es cualquier cosa, ¿no? Es lo que habíamos visto en la hoja anterior, que era el campo eléctrico total más la polarización entre 3 epsilon 0. Y entonces ahora fíjense que puedo sumar puedo pasar la polarización para el otro lado de la ecuación, y entonces me queda P que multiplica A1 menos N alfa entre 3 epsilon 0, y esto es igual a N alfa por E. Y de aquí me sale que P es igual a N alfa entre 1 menos N alfa entre 3 epsilon 0 por el campo eléctrico. Bueno, entonces, ¿alguien me podría decir qué es esta cosa de aquí? A ver, la pista de qué es esa cosa está en esta misma hoja. La susceptibilidad. Es la susceptibilidad, exactamente. Comparen esta ecuación de aquí con esta otra ecuación de aquí. Entonces, esta ecuación de aquí lo único que me dice es que la P y el campo eléctrico son proporcionales. Y esta ecuación me dice lo mismo. La P y el campo eléctrico son proporcionales. Entonces, de aquí sale que la susceptibilidad es igual a N alfa entre 1 menos N alfa entre 3 epsilon 0. Y a esta ecuación de aquí se le conoce con el nombre de ecuación de Clausius-Mozotti. ¿Ok? Esa ecuación de ahí es la ecuación de Clausius-Mozotti. Esta es la ecuación de Clausius-Mozotti.
Ay, Clausius Mosotti. Esta de aquí, ¿no? Muy importante ecuación, de las más, esta es la segunda ecuación muy importante de la clase. Entonces, cuando veamos materiales ferroeléctricos, esta ecuación que tienen aquí, esta que pueden ver aquí, va a ser muy importante, pero por lo pronto, si se fijan, esta ecuación que tengo aquí, es la ecuación de Clausius-Mosotti y es la que me conecta el mundo de lo macroscópico, ¿no? La susceptibilidad es macroscópica y la alfa, que es la polarizabilidad, es microscópica. Entonces, si yo me sé los datos microscópicos del material, puedo calcular la susceptibilidad. Bueno, entonces vamos a comentar un poquito más de esto. Entonces, me la voy a llevar a la siguiente hoja. Entonces, ok, entonces aquí tenemos la ecuación de Clausius-Mosotti y les decía hace un momentito que esto es la alfa es microscópica y la susceptibilidad es macroscópica. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué digo que esta ecuación es tan importante? Bueno, entonces, porque me permite hacer dos cosas que son muy importantes para diferentes tipos de, pues, o científicos o ingenieros o para dos tipos de actividades diferentes. Bueno, vamos a suponer que ustedes son que ustedes lo que hacen son experimentos. Entonces, si ustedes hacen experimentos, lo que pueden medir es la susceptibilidad, porque es una cantidad macroscópica. O sea, medir algo microscópico es muy difícil porque necesitan sensores que sean del tamaño de lo que están midiendo. Entonces, necesitarían un sensor que sea el tamaño de un átomo. Entonces, eso es muy difícil. La verdad es que no sé si hay métodos con, por ejemplo, microscopios de fuerza atómica o cosas así, que puedan medir la polarizabilidad de una molécula. Aparte, tendrían que tener a la molécula solita en el espacio, ¿no? No tendría que haber nada alrededor de ella. Porque si hay cosas alrededor de ella, entonces no saben si están midiendo la molécula o están midiendo los efectos de los alrededores. En cambio, a la susceptibilidad no le importa si hay cosas en los alrededores. Ustedes lo único que hacen es, hacen un capacitor, ¿no? O sea, hacen un capacitor y sacan la capacitancia. Vamos a suponer que es un capacitor de placas paralelas. Entonces, vamos a suponer que aquí en medio tienen un material. Entonces, aquí tienen un material que tiene una cierta épsilon y una cierta susceptibilidad. Y, a ver, ¿quién me puede decir cuál era la capacitancia de un capacitor de placas paralelas? Eso lo vieron en electromagnetismo y lo vieron en electrostática y magnetostática. A ver, ¿a qué era igual la capacitancia de un capacitor de placas paralelas? Era igual a épsilon. ¿Qué más? Bueno, era épsilon A sobre D, donde A es el área de las placas y D es la distancia que hay entre las placas. Entonces, esta es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas. Bueno, se van a Walmart, se compran un multímetro de esos que miden capacitancias. Ahora hay, cuando yo estaba en la universidad no había multímetros que midieran las capacitancias, pero pues, la electrónica contemporánea es impresionante. Entonces se compran un multímetro y le conectan las dos patitas a este capacitor, ¿no? Entonces una aquí y la otra aquí y ya tienen no, está muy feo, ¿no? Entonces una la conectan aquí, la otra la conectan aquí y miden la capacitancia. Entonces si conocen el área del capacitor y conocen la D, la distancia entre las placas, entonces de la capacitancia pueden despejar la épsilon.
¿no? La épsilon es la capacitancia por la D entre el área de las placas. Entonces ya tienen la épsilon. Luego la épsilon es igual a la épsilon 0 más la susceptibilidad. Entonces ya tienen la susceptibilidad. Entonces, perfecto, ya tengo la susceptibilidad, ¿no? Ya la tengo. Entonces ahora tomo esta ecuación de Clausius-Mossotti, meto la susceptibilidad y despejo la alfa. Y la alfa me dice cómo se comporta una sola molécula de ese material. Me dice en qué tanto se va a polarizar en presencia del campo eléctrico molecular. Entonces, ese es un camino que pueden seguir, ¿no? Bueno, y aparte me gustaría mostrarles que calcular la N es muy fácil. Siempre y cuando uno tenga ciertos valores. Fíjense que si quiero despejar la alfa para calcular la alfa con la susceptibilidad, necesito la N. Bueno, entonces, imagínense que tienen la densidad del material y que saben qué material es. O sea, saben cuántos átomos de oxígeno, cuántos átomos de hidrógeno tiene, cuántos átomos de carbono tiene, etcétera, ¿no? Saben todo. Bueno, entonces tienen la densidad y entonces tienen la masa atómica, porque saben de qué está hecho el material. Bueno, entonces la densidad es la masa sobre el volumen, ¿no? Y entonces, si yo ahora tomo la masa sobre el volumen y la masa la divido entre la masa atómica, entonces eso me va a dar los moles que tengo por cada volumen. Y si yo ahora los moles que tengo por cada volumen los multiplico por el número de Avogadro, entre el volumen, entonces esto me va a dar el número de partículas por unidad de volumen. O sea, me va a dar la N. Entonces, déjenme ponerlo así para que me va a dar N entre B y esto es lo mismo que N. Entonces, quiere decir que vayan sustituyendo en reversa y los moles entre el volumen son la masa entre la masa atómica y esto de aquí es la densidad, entonces esto es la densidad entre la masa atómica, ¿no? Esto de aquí es densidad entre masa atómica por el número de Avogadro y eso ya me da la N. Entonces la N no es tan difícil de calcular, ¿no? Y de hecho, creo que en su laboratorio de reacciones y enlace químico hacen algún experimento en donde calculan la masa molecular de algo, o sea que si realmente no saben qué es su material, pues le pueden hacer rayos X o resonancia magnética nuclear o no sé qué, algo le hacen y sacan de qué está hecho ese material y con eso calculan la masa molecular, ¿no? Bueno, lo dije como si fuera muy fácil, pues es muy difícil, ¿no? Necesitan a alguien que lo sepa hacer, ¿no? Si el dato ese no lo pueden sacar de la tabla periódica. Bueno, la cosa es que vamos a suponer que tienen la N, entonces pueden despejar la susceptibilidad, la polarizabilidad de la susceptibilidad. Bueno, ¿y qué otra cosa se puede hacer con esto? Pues se puede seguir el camino contrario. Por ejemplo, ¿qué quiere decir el camino contrario? Vamos a suponer que ustedes más bien lo que hacen es investigación teórica. Entonces, ustedes saben que tienen un cierto átomo. Entonces, por medio de cálculos de mecánica cuántica de primeros principios, calculan el momento dipolar de ese átomo. Entonces, calculan el momento dipolar de ese átomo, entonces tienen el átomo, y luego le calculan el momento dipolar. Eso, pues, si ya llevaron física moderna, esto es básicamente, tienen que hacer un integral en donde ponen la función de onda, el vector de posición, la función de onda otra vez, el volumen, y esto lo multiplican por la carga del electrón, y esto básicamente les da el momento dipolar de la molécula. O sea, lo hacen teóricamente. Y luego, le aplican un campo eléctrico a este sistema, entonces la función de onda, cuando ustedes aplican un campo eléctrico, se convierte en la función de onda más una perturbación a la función de onda,
se puede calcular por perturbación o hay veces en que se puede hacer exacto. Entonces, luego esto lo meten otra vez al cálculo y la P ahora, como esta cosa de aquí depende del campo eléctrico porque es la modificación que el campo eléctrico le hizo al átomo. Entonces, esto lo meten a esta fórmula de aquí y entonces ahora tienen psi más lambda por psi1, esto conjugado por el vector de posición y luego otra vez psi más lambda por psi1 y el diferencial de volumen. Entonces ahora lo que tienen es la P que depende del campo eléctrico. Entonces eso quiere decir que de aquí van a poder sacar la polarizabilidad porque la forma en la que el momento dipolar va a depender del campo eléctrico en su término más significativo va a ser proporcional al campo eléctrico. Y entonces de ahí sacan la polarizabilidad. Y entonces con un cálculo teórico, ya que tienen la polarizabilidad, si ustedes saben de qué átomo están hablando, pues entonces también conocen la densidad. Si conocen la densidad, ya vieron que pueden calcular la N. Y entonces con la ecuación de Clausius-Mozotti, entonces toman la ecuación de Clausius-Mozotti y otra vez pueden con la ecuación de Clausius-Mozotti pueden calcular, a partir de la polarizabilidad que obtuvieron, pueden calcular la susceptibilidad del material. O sea que una cosa que les permitiría hacer este cálculo es predecir, a partir del átomo y de su densidad, cuál va a ser su susceptibilidad eléctrica, ¿no? Pueden predecir eso. Yo cuando estaba estudiando la licenciatura, en una materia en la que le dejaban a uno hacer un experimento que a uno se le diera la gana, lo que hicimos con unos compañeros fue justamente medirle el momento dipolar al agua. Y lo hicimos justamente como describí en la primera hoja. O sea, bueno, no en la primera, sino en la hoja anterior, en esta de aquí, donde les describía cómo uno le tendría que hacer para calcular la polarizabilidad aparte de la susceptibilidad. Entonces tuvimos que conseguir un capacitómetro. En aquella época los dipolos los multímetros no medían capacitancias. Había que conseguir un capacitómetro, que era un aparato más o menos especializado. Y entonces hicimos un capacitor de placas paralelas que básicamente eran de estas placas de circuito que tienen cobre de un lado y creo que baquelita del otro. No estoy seguro cómo se llama esa cosa verde de los circuitos o café. Creo que es baquelita, ¿no? Y baquelita y en medio agua. Y luego a eso le conectamos dos electrodos, medimos la capacitancia y sacamos el momento dipolar del agua, como función de la temperatura aparte, lo cual fue muy interesante. Y más o menos nos salió. Lo que pasa es que el experimento no es tan sencillo porque el agua tiene conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, si uno pone un capacitor y a los dos extremos les conecta cables, aparte hay una cierta conductividad del agua que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para sacar el momento dipolar, y en ese momento pues no se nos ocurrió. Entonces nos dio más o menos del orden correcto de lo que es el momento dipolar del agua, como el que ustedes tienen en su tarea, pero no nos dio perfecto, ¿no? Bueno, entonces yo digo que ahí le vamos a parar y pues si tienen dudas ahorita es el momento.